político, economista y abogado, José Antonio Meade cuenta con una sólida trayectoria en la que ha sido 4 veces secretario de Estado. El actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social se caracteriza por cohesionar inteligencia, talento y conocimientos para dirigir exitosamente distintas dependencias gubernamentales. Acompáñeme a conocer de cerca la vida de este importante político con espíritu visionario. El reconocido político José Antonio Meade Curibreña nació en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1969. Se graduó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en la licenciatura de Economía y es también licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1991 se desempeñó como analista de planeación en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Hizo el doctorado en Economía por la Universidad de Yale, donde se especializó en finanzas públicas y economía internacional. A su regreso a México, en 1997, fungió como director general de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Posteriormente, se desempeñó como secretario adjunto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. En el año 2000, ya era director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2002 fue nombrado director general de Banrural en la época de transición a Financiera Rural. En diciembre de 2006 fue designado coordinador de asesores del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público Agustín Carstens. En enero del 2008 se convirtió en subsecretario de Ingresos y en el año 2010 subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la misma institución. El 7 de enero del 2011 asumió el cargo de secretario de Energía en sustitución de Georgina Kessel. En ese mismo año fue designado secretario de Hacienda y Crédito Público. En diciembre de 2012 fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores y en 2015 secretario de Desarrollo Social. En el ámbito académico, fue profesor de Economía en el ITAM y en la Universidad de Yale. Ha publicado diversos artículos en temas de microeconomía y análisis económico del derecho. Ha sido reconocido por la revista Foreign Policy como una de las 500 personas más influyentes en el mundo. Somos un país con presente, que somos un país con futuro, que somos un país que enfrenta retos, pero que somos un país que tiene todo para salir adelante, que tiene el empeño, el esfuerzo cotidiano de millones de mexicanas y de mexicanos que quieren para ellos y para sus hijos un mejor futuro. En la vida de José Antonio Meade, la economía, el derecho y el arte son una constante. Proviene de una familia de raíces fuertes. Es nieto del abogado y escultor José Curibreña e hijo de Dionisio Meade, un destacado abogado y economista. Su madre María es pintora y su esposa Juana Cuevas es economista y pintora. Fue su padre quien lo motivó para estudiar economía y derecho, convirtiéndose en un referente para su vida profesional. Mis raíces, de las que me siento contento y orgulloso, el papá de mi abuelo llegó por la vía de Veracruz a Zacatecas, casó con zacatecana y mi abuelo siempre se sintió muy orgulloso de esas dos raíces, de la raíz libanesa y de la raíz zacatecana. Valiente quien deja su país para encontrar destino en otro, y este libanés en Zacatecas construyó familia, construyó patrimonio, tuvo un cine, tuvo, se dice, el primer coche en Líbano. Se decía que cuando por ahí pasó Pancho Villa le regaló un caballo al hermano grande de mi abuelo, a Daniel, y mi abuelo se le llenaba un poco la boca con sonrisa, pues de evocar ese origen zacatecano, ese origen libanés, que en la casa siempre ha estado muy presente. Y en estar con la comunidad, y yo espero que esa parte de ese gen libanés esté presente en mi persona y en mi trato. Yo espero haber aprendido a ser también un buen amigo y a ser un amigo de esos que uno se siente contento de haber buscado, como yo he tenido oportunidad de hacer muchos. Es una comunidad entrañable, es una comunidad generosa, es una comunidad profundamente mexicana, y yo creo que por eso se hallaron acá
tan a gusto nuestros antepasados, porque reconocieron la empatía de valores, reconocieron la importancia de la familia, la importancia de los valores que trajeron contigo y que aquí encontraron pues un buen espacio y un buen eco. Mi abuelo era al mismo tiempo abogado y escultor, y estudia las dos carreras. Él estudia artes plásticas en la Academia de San Carlos, abogado de la Libre de Derecho, y permanentemente coexistieron esas dos vocaciones. Mi abuelo todos los fines de semana, cuando estaba en el banco, dibujaba, pintaba, esculpía, y llegó a ser por muchos años el director jurídico de Bancomer. Encontró, por lo tanto, plena realización en las dos vocaciones que escogió. Fue un escultor, es un escultor reconocido y fue un gran abogado. Y nos inculcó en casa el valor de buscar combinar vocaciones temporales con vocaciones definitivas, de encontrar gusto en el trabajo y en la profesión, pero encontrarlo también en la familia y en el arte. Mi papá estudió economía y derecho. Estudió economía y derecho en la UNAM en los dos casos. Él dice que cuando la economía era una ciencia social. Exacto. Y que ya cuando lo estudié yo era una ciencia exacta. Yo también estudié economía y derecho. Mi papá servidor público toda su vida, con trayectoria en el Ejecutivo, en el Legislativo, con un gran prestigio y un gran ejemplo de vida. Yo he sido secretario 4 veces y me sigo presentando como José Antonio, el hijo de Dionisio, y me sigue dando buen rédito porque es una buena sombra la que hace mi papá. Su paso por el ITAM le dejó varias satisfacciones, entre ellas la mención honorífica en el Premio Nacional Tlacaelel de Consultoría Económica, gracias a su tesis en la que analizó el impacto de la seguridad social y el tratamiento fiscal sobre los planes de pensiones privadas. Encontré una universidad que me dio no solamente instrumentos para el desarrollo de mi profesión, para perseguir mi vocación, sino que me dio un entorno de amistad, de satisfacción, que sigue siendo para mí hoy muy importante. Cambiel ITAM me dejó enseñanza, maestros entrañables, compañeros de vida, colaboradores, y me dejó hoy lo más importante, que es con quien me he formado una familia, que es Juana, mi esposa, también compañera de banca en el ITAM, con quien en el primer semestre compartíamos 3 de las 5 clases. Entonces ya al final iba yo a tener éxito en esa persecución porque era la única cara que le resultaba familiar. José Antonio Meade es un hombre sencillo y culto. Le gusta conducir su propio coche. Es aficionado al cine y asiduo lector. De hecho, si su agenda lo permite, acude semanalmente a las salas cinematográficas y a las librerías. Regresamos. Con una extensa trayectoria académica, forma parte de una generación de mexicanos que tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. Su preparación ha sido de gran ayuda para las encomiendas que ha tenido desde 1991, cuando inició su carrera en el sector público. Era jefe de departamento de estudios financieros en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y me tocaba como responsabilidad dar seguimiento a las cifras, a los números y a la evolución del sector afianzador. Una gran experiencia en donde empezamos nuestro primer día de trabajo. Llegamos al mismo tiempo Osvaldo Santín, hoy el jefe de la oficina del secretario de Hacienda, y yo. Él llegó más temprano, entonces a él le tocaba darle seguimiento al sector asegurador. En ese entonces, presidente de la comisión, Ismael Gómez Gordillo, el vicepresidente Nacho Gilantón, un gran funcionario público, un gran hombre, y quien nos invita ya a trabajar, que había sido nuestro maestro en la universidad, Fernando Solís Oberón, un economista profundo, talentoso, gran funcionario público, gran emoción de servicio, que arma en la comisión un muy buen equipo de investigación en un una parte del sector financiero público que es bien importante y bien apasionante, que es el que nos permite justamente administrar nuestro riesgo. Y hay un dato importante. La tesis de José Antonio Meade hablaba de los seguros, creo que de vida, ¿no? Sí, de pensiones. De pensiones, sí. En esa época se discutía mucho en México, pues el tema de pensiones. Que iba a reventar la bomba, cómo ¿no? darle viabilidad financiera. Una reforma que se hizo muy importante en 97, que hoy explica parte de nuestra fortaleza financiera, parte de la profundidad de nuestros mercados de deuda, parte de lo que nos da certeza y tranquilidad
en nuestras finanzas públicas fue esa reforma del 97, a la que, regresando el doctorado, tuve yo oportunidad de sumarme ya entonces en la CONSAR. Y después de la CONSAR, el IPAB, este Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Sí, de ahí sale en una discusión legislativa muy difícil, y el IPAB permite darle salida a ese debate y empezar a construir y a reconstruir nuestro sistema financiero. Con Vicente Corta a la cabeza, un gran abogado, una gran persona, un gran jefe, y con un reto muy importante, el de tratar de volver a sentar bases para un sistema financiero que había sufrido en la crisis, que había generado importantes pérdidas para el país, que tomó muchos años volver a recuperar, pero que hoy, ya a muchos años de distancia, se convierte en uno de los baluartes de la economía mexicana, un sistema financiero sano, robusto, bien regulado, bien capitalizado, que presta y que presta cada vez más. Tenemos ya muchos años de un crédito que crece a más de 2 dígitos y que hoy aporta desde la gran empresa hasta las pymes mucha posibilidad de, por la vía del ahorro, por la vía del crédito, de acercar y de ampliar los espacios de oportunidad de los mexicanos. Después, Financiera Rural, bueno, se llamaba Banrural, ¿no? Banrural. Y fuiste el primero de Financiera Rural secretario. De la financiera, en una gran oportunidad de estar cerca del medio rural, de estar cerca del campo, de estar cerca de los retos que se enfrentaban y las oportunidades que se podían construir, en la gran oportunidad de participar en el diseño de una institución que hoy perdura. La financiera estará por cumplir ya 14 años de haberse fundado, y desde donde se ha construido una historia interesante, una banca agropecuaria siempre emproblemada, siempre con grandes retos financieros, y hoy una institución que desde su concepción ha tenido un desarrollo sano y una participación activa dentro del medio rural. Su pasión por lo que hace y el compromiso con cada una de las instituciones lo han llevado a tener un crecimiento exponencial en su carrera. Desde el principio armonizó el mundo de las finanzas con el de la jurisprudencia. Desde 2011, ya como secretario de Energía, se planteó la urgencia de hacer una reforma energética. Se planteó un primer esfuerzo y se identificó que parte del reto de nuestro sistema energético es que no había suficiente flexibilidad contractual. ¿Y por qué esto es importante? Pemex, si no podía contratar, no podía traer ni más capital, ni más tecnología a enfrentar proyectos que eran cada vez más difíciles. La geología de nuestro país, en términos de dónde estamos encontrando petróleo, se ha vuelto más compleja. Pasamos a encontrar petróleo casi en aguas someras, con gran generosidad, a tenerlo que buscar en terrenos y en geologías cada vez más complicadas. No iba a ser exitoso Pemex si no podía traerse para acompañarlo más tecnología y más capital. Se hizo un esfuerzo, se hizo una reforma energética dentro de los parámetros que entonces permitía la Constitución, porque no se modificó la Constitución, sino que se cambió la norma secundaria, y se asignaron los primeros contratos que entonces se llamaban contratos incentivados. Desde ahí se veía ya el potencial de lo que se estaba queriendo hacer con la reforma, pero que no se iba a alcanzar con los cambios jurídicos que se habían hecho. Y por eso yo creo lo importante de lo que el presidente Peña Nieto hizo. El presidente Peña Nieto, reconociendo la generosidad de él y la de los demás partidos políticos, y reconociendo que México está urgido de un cambio de fondo en materia energética, pues da un paso ya definitivo, estructural, a nivel de la Constitución, que nos da un horizonte muy diferente. Y es bien interesante, porque esa reforma siempre se pensó que daría sus mejores frutos en buenos tiempos y en un buen clima de precios, sobre todo el petróleo. Y hoy lo que estamos viendo es que la reforma está acreditando su valía en los momentos más difíciles que ha enfrentado Petróleos Mexicanos por un desplome que se ha dado en el precio. Si no fuera por la reforma, Petróleos Mexicanos estaría en severos aprietos, y hoy la reforma le construye una ruta de salida para que siga siendo pues, la empresa productiva y palanca de desarrollo del país. Y la Secretaría ofrece ciertamente su rostro más visible es Pemex y CFE, pero un rostro menos visible de la Secretaría es que desde ahí se articula toda la agenda de eficiencia energética. Cuando uno llega a su casa,
los materiales con los que se construyó, la forma incluso como se construyó, se platica en energía. Cuando uno arranca el coche, la eficiencia del motor se determina con normas que emite la Secretaría de Energía. Cuando uno tiene procesos industriales que generan calor y que ese calor tiene potencial de convertirse en energía, eso pasa por las normas que ahí se construyen. Toda la estrategia de ductos, de llevar gas al país, nace en la Secretaría de Energía. Esto es, la Secretaría de Energía juega un papel muy importante en diseñar buena parte de cómo en materia de aprovechar la energía la economía va a funcionar e impacta desde cómo aprovechamos los desechos para generar electricidad hasta la posibilidad de hacerlo aprovechando el aire, aprovechando el sol, aprovechando el agua, aprovechando la geotermia. Es una secretaría que tiene una gran capacidad de concebir futuro y que tiene una gran importancia de construir presente porque es responsable de lo que pase con dos empresas torales y con dos sectores fundamentales que son el del petróleo y el de la electricidad. Es un funcionario joven y su prestigio se ha forjado con empeño y disciplina a lo largo de años de experiencia. Es el único que ha sido 4 veces secretario de Estado de manera consecutiva en 2 sexenios y con 2 partidos políticos distintos. Continuamos. José Antonio Meade es un hombre dispuesto a escuchar y se compromete con su trabajo. Un ejemplo de ello es que bajo su gestión como secretario de Hacienda y Crédito Público, México alcanzó en 2011 el máximo nivel de recaudación tributaria. Esto derivado de las reformas hacendarias de 2007 y 2009. Otro logro fue que en el 2012 la Secretaría a su cargo emitió diversas medidas de simplificación tributaria. Yo creo que ese fue un legado bien importante. En una época muy difícil, en el 2009, México, un país global importante, con una economía grande, relevante en el mundo, enfrenta junto con el mundo la peor crisis económica de que se tenga memoria en esta y varias generaciones. Las caídas que se vieron en el valor de la producción en el mundo solo se podían comparar con las que se habían dado en 1929. Fue un momento muy difícil de sortear, fue un momento que exigió de mucha capacidad de construir consensos políticos y yo creo que hay que reconocer disciplina, tesón, visión del gobierno del presidente, pero también generosidad en el deseo y en la convicción de apoyar esas decisiones desde el Congreso. Fue una administración que tuvo la necesidad de hacer 2 reformas fiscales y que contó para ello con el apoyo del Congreso, que construyó consensos porque se generó la convicción de que con estabilidad no se cuidaba, de que todos teníamos responsabilidad de cuidar la casa, pero también hay que reconocer un elemento que permite poner en claro que en México se hace buena política y que cuando lo que está en juego es la estabilidad del país, las fuerzas políticas están con generosidad, dispuestas a acompañar los esfuerzos que sean necesarios para que el país salga adelante, y ese fue el caso de lo que nos pasó durante esa administración. ¿Cómo es posible que ese hombre que estuvo 2 veces en una secretaría pues salte al otro sexenio y no en una posición menor? Era el canciller, era el representante de nuestro país en el extranjero. Dáganos esta revelación, ¿cómo fue? A ver, yo tengo una gran deuda de gratitud con el presidente Peña Nieto, que con generosidad me invitó a ese desempeño. Tengo además un compromiso de lealtad y de gran emoción. Yo pensaba que en mi trayectoria, pues, haber sido secretario de Energía, haber sido secretario de Hacienda, siendo economista, habiendo estado cerca de grandes economistas, de grandes titulares de la Secretaría, pues habría de ser el momento pues casi culminante de mi trayectoria. La oportunidad que el presidente me brinda de volver al servicio público, de hacerlo en una trinchera desde la que se cuida la buena imagen del país y en donde se despliegan esos esfuerzos en el mundo, es sin duda un gran privilegio del que siempre voy a estar agradecido. Los 2 desempeños tienen mucho en común. En Hacienda se cuida el buen crédito de México en el mundo. En Relaciones Exteriores se cuida el buen nombre de México en el mundo y es muy difícil tener buen nombre sin tener buen crédito.
al mismo tiempo que es muy difícil tener mal crédito y tener buen nombre. Y los dos desempeños son desempeños que tienen muchos elementos de construir visión y políticas de Estado. Y eso yo creo que permitió, pero sobre todo, de nuevo, la generosidad del presidente permitió ese tránsito. Como secretario de Desarrollo Social, su tarea no es menor, ya que es el responsable de formular, coordinar y ejecutar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. También es el responsable de ejecutar diversos programas que permitan reducir la marginación de grupos y regiones. El presidente me convoca, como sucede luego en estos cambios, y de un día para otro me invita a Los Pinos, me ofrece esta alternativa. Habíamos estado revisando un viaje a Nueva York que tenía cercano, estábamos muy cerca de la Asamblea de las Naciones Unidas, y me pide que me haga cargo de la Secretaría. Y si uno revisa toda esta trayectoria que aquí hemos tenido posibilidad de revisar y sobre la cual hemos platicado, pues todo lo que entonces he aprendido, si en algún momento encuentra pertinencia, es en esta Secretaría. En el reto que yo creo que es el más importante que tenemos como país, que es el reto de la pobreza, y que es un reto que implica que trabajemos todos juntos en el gobierno federal, con los estados, con los municipios, que se involucre el sector privado, que se emocione el sector social. Temprano en la administración, el presidente reconoce con absoluta claridad que México no solamente tiene un reto de pobreza, sino que tiene un reto de hambre. Y en ese reconocimiento, además, se plantea una estrategia y dice: vamos a hacer una cruzada contra el hambre y vamos a trabajar juntos, 19 dependencias y 90 programas, en resolver los problemas de la gente para que vaya superando umbrales que ya no son compatibles con el México que queremos. Dices tú bien, México tiene la fortuna en materia de pobreza de que mide de manera rigurosa. Somos el único país del mundo que medimos de la forma que lo hacemos, preocupados por el ingreso, preocupados por los derechos, preocupados por la expresión de pobreza, preocupados por sus causas, y con absoluta claridad y convicción de que solo podíamos enfrentarlas si lo hacíamos desde un frente y desde una estrategia integral, en donde camináramos juntos como hoy hacemos la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social para abatir el rezago educativo. Si trabajamos de la mano la Secretaría de Salud y Sedesol para procurar mejor espacio de acceso a la salud. Si nos coordinamos Sedato y Sedesol para llevar a las viviendas más calidad, mejores espacios y mejores servicios. Si nos integramos en un esfuerzo en donde participa, por ejemplo, el Ejército y la Marina, capacitando a las voluntarias que dan su servicio en los comedores comunitarios. No hay una sola acción de las que hoy estemos desplegando que no impliquen a una multiplicidad de actores de gobierno, y es en ese caminar juntos, articulados con el liderazgo del presidente, que podemos aspirar a ofrecer soluciones a problemas antiguos, pero que tienen ahora que ser vistos con nuevos ojos, con nuevas soluciones y de manera muy integrada y muy coordinada. ¿Qué le dice a los mexicanos en su calidad de secretario de Desarrollo Social? Que somos un país con presente, que somos un país con futuro, que somos un país que enfrenta retos, y que en ese empeño, que en ese esfuerzo está el apoyo decidido del gobierno para acompañarles, para que juntos, gobierno y sociedad, tengamos este mejor presente y el futuro que queremos para nuestros hijos. José Antonio Meade es el responsable de la política social y busca coordinar esfuerzos con distintas secretarías de Estado para transformar la realidad de millones de familias. Con una labor que exige un gran esfuerzo, está llamado a ser el secretario de la transición. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.